Un hombre encuentra predicciones sobre accidentes fatales y debe descubrir cómo detenerlos. Por eso hoy, Señales del Futuro. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En 1959, una escuela tiene una ceremonia de inauguración y para celebrarlo le piden a los alumnos que hagan dibujos de cómo se ven en un futuro, para después poder ponerla en una cápsula del tiempo. Y acá conocemos a Lucinda, una niña un poco rara, que en vez de hacer un dibujo llenó toda su hoja de números. Cuando llega el día de la inauguración y entierran la cápsula del tiempo, todo sale como se había planeado hasta que una profesora se da cuenta que Lucinda no está. Así empiezan a buscarla por todo el colegio, pero al final parece que ella misma fue la que se escondió, porque escucha voces en su cabeza y ya no puede soportarlas. En fin, de acá saltamos a un Nicolas Cage de 2009, que interpreta a un astrónomo llamado John. Este tipo perdió a su esposa en un accidente que ocurrió hace algunos años, por lo que tuvo que hacerse cargo él solo de su hijo que se llama Caleb. Y un dato que hay que tener en cuenta es que el niño tiene un problema auditivo que hace que tenga que usar unos aparatos para escuchar bien. Casualmente este Caleb asiste a la misma escuela del principio y tiene una ceremonia de conmemoración al 50 aniversario del colegio. Y como habían planeado, desentierran la cápsula del tiempo. A cada alumno le dan uno de los dibujos que estaban en la cápsula, y casualmente a Caleb le toca el de Lucinda, y apenas ve el papel aparece un anciano a lo lejos que desaparece de la nada. También después de eso empieza a escuchar unos ruidos raros, pero él solo cree que es causa de que su aparato para escuchar está dañado, y no le presta mucha atención. En la noche habla con Kate sobre eso, pero él solo le dice que debería intentar bajarle volumen y siguen hablando sobre otras cosas. Y en un momento el hombre se da cuenta que Caleb se había llevado el dibujo de Lucinda cuando se suponía que tenía que dejarlo en la escuela. El niño le dice que lo va a devolver después y se va a acostar, pero como a Cage le cuesta dormirse, vuelve a la cocina por algo de tomar, y sin querer deja una mancha sobre la hoja de Lucinda. Ahí empieza a prestarle atención a los números y se da cuenta que separándolos de forma correcta le da una fecha, el 9 de septiembre del 2001, es decir, el día del atentado contra las Torres Gemelas. Aunque no es solo la fecha, sino que también aparecen otros números que coinciden exactamente con la cantidad de fallecidos que dejó el ataque terrorista. Así anota todos los números en una pizarra y va separando la fecha para buscarlas. Y resulta que todas concuerdan con catástrofes o accidentes y la cantidad de muertos. Pero eso no es lo peor, porque todavía hay fechas que no sucedieron. Después de dejar a Caleb en la escuela, va a contarle todo este descubrimiento a uno de sus compañeros de trabajo, ya que lo más alarmante es que solo falta un día para que más de 80 personas mueran en una gran tragedia según los números que él tiene. Pero por más de que Cage haya mostrado que incluso el accidente donde murió su esposa estaba anotado, su amigo no le cree porque piensa que capaz le está afectando haber perdido a la mujer que amaba. Y como ahora nuestro personaje principal ya no tiene a quién decirle todo esto, va a buscar a la profesora de Lucinda para preguntarle sobre la niña. La mujer, que ahora es una anciana, le habla sobre la pequeña y que era la única de sus alumnas que no parecía emocionada con lo del tema de la cápsula del tiempo, y por eso ella se escondió durante la ceremonia. Y cuando Nicolas Cage le pregunta si sabe dónde es que vive Lucinda ahora, la vieja le dice que lamentablemente la chica murió hace algunos años. Cuando regresa a su casa, intenta comunicarse con los encargados que desenterraron la cápsula del tiempo, pero tienen que cortar la llamada porque ve cómo unos hombres en un auto muy sospechosos se acercan a Caleb, pero cuando sale a preguntarle a su hijo quiénes eran, el pequeño solo le dice que le dieron una piedra. Después de eso, vuelve a su casa para seguir buscando información sobre la muerte de Lucinda, pero en medio de su búsqueda, su hermana Grace lo interrumpe y empiezan a discutir porque Cage no quiere ni siquiera llamar a su padre. En fin, esa noche se queda mirando la tele buscando una noticia que coincida con la cantidad de fallecidos que dice el papel, pero a pesar de que hayan ocurrido algunos accidentes, ninguno de ellos dejó muertos, por lo que termina quedándose dormido en el sillón. Más tarde, se despierta cuando recibe la llamada de su hijo diciéndole que tiene que ir a buscarlo al colegio, y en el camino hay una tormenta que parece que hace que los autos se amontonen en la autopista. Mientras espera para poder avanzar, enciende el GPS de su auto y se da cuenta que el aparato le muestra las coordenadas del lugar en el que se encuentra, pero lo raro es que esos números ya los había visto en algún lado. Ahí vuelve a revisar el papel y se da cuenta que durante todo este tiempo hubo números que él no sabía lo que significaban, pero eran los lugares de los accidentes. Es decir, que justo en esa autopista va a ocurrir algo. En ese momento sale de su auto porque parece que ya ocurrió un accidente, y cuando pregunta si hubo algún fallecido le dice que nadie murió, pero mientras habla con un policía, un avión cae a tan solo unos metros de donde está. Rápidamente se acerca al lugar del accidente para ayudar a los heridos, y a pesar de que haya explosiones por todos lados, a él no le sucede nada por ser Nicolas Cage. Después de eso vuelve a su casa, y apenas llega puede ver en las noticias que en el accidente del avión hubo 81 muertos, tal como decían los números. Y ahora con eso su amigo vuelve,
ya que no hay forma de que lo del papel no sea real después de lo que pasó. Pero mientras su compañero intenta buscar cómo es que pasó todo, Cage está muy afectado por haber visto a tantas personas morir, y lo único que quiere hacer es evitar los próximos eventos. A todo esto, el niño sigue escuchando los ruidos extraños y más hombres merodean alrededor de su casa, e incluso aún aparece en la habitación de Caleb, y en ese momento el señor no le hace nada pero le señala a la ventana para que vea un incendio. Al ver esto, él empieza a gritar y llama a su padre, que inmediatamente va a calmarlo pensando que tuvo una pesadilla, pero en cuanto ve por la ventana encuentra al hombre misterioso que vuelve a desaparecer de la nada. Al día siguiente, nuestro protagonista va junto a su hijo a la dirección de la única hija de Lucilda. Allí ahora vive una mujer junto a su hija. Él empieza a seguirlas y terminan en un museo. Mientras el pequeño se acerca a la niña, Cage se acerca a la mujer con la excusa de que parece que sus hijos se llevan muy bien. Es así que los cuatro terminan en un bar, y John aprovecha para preguntarle sobre su madre. La mujer no reacciona muy bien a lo que él le dice y termina yéndose, por más que Cage le haya advertido que van a morir personas por las predicciones que hizo su madre. Esa noche, mientras está en su casa, vemos cómo hay más de esos hombres extraños rodeando el lugar, pero él está más concentrado viendo cómo en la televisión advierten de un posible ataque terrorista, y después de revisar las coordenadas y la fecha, llama al FBI para decirle exactamente dónde va a pasar el ataque. Al día siguiente, deja a Caleb en casa de Grace para que él pueda ir a la dirección del atentado. Cuando llega, se da cuenta el FBI no le hizo caso cuando les pidió que no dejaran que la gente pase al lugar del atentado, y en cambio armaron un operativo para capturarlo, porque obviamente van a sospechar de un tipo que afirma que hay una bomba. Para poder escapar, se mete en la estación del metro y se da cuenta de que hay un hombre muy sospechoso, y cuando este tipo se da cuenta de que lo está viendo, intenta escapar de John. En un momento se mete en un tren y ahí llega la policía. Ellos lo ayudan a capturar al hombre, pero resulta que él solo era un ladrón, y por eso no quería que lo atrapen. Pero para ese momento se cierran las puertas del tren y otro tren se desvía provocando que choquen. Esto provoca un enorme desastre, pero nuestro protagonista sale sin siquiera un rasguño. Después de darse cuenta que no puede hacer nada, vuelve a su casa donde lo estaba esperando Diana, la hija de Lucilda. Al parecer, durante su infancia, su madre siempre nombraba la última fecha que está anotada, y le decía que ese día todos iban a morir. Después de eso, van a la antigua casa de Diana para buscar algo que los ayude a detener los accidentes y encuentran varias cosas relacionadas a la Biblia, junto a algunas piedras como las que le habían dado a su hijo. Al mismo tiempo, los pequeños estaban durmiendo en las camionetas mientras esperaban a sus padres, y en eso aparecen varios hombres diciéndoles que se vayan con ellos. La niña le abre la puerta, pero Caleb empieza a tocar la bocina de la camioneta para llamar a su padre. Cuando llegan los adultos, los hombres ya se habían ido, pero Cage logra alcanzar a uno de ellos, y antes de que pueda hacer algo, esta persona lo deja aturdido con una luz que sale de su boca, haciendo que lo pierda de vista. Cuando vuelven a su casa, revisan de nuevo el papel. Ahí ven que la última fecha no tiene escrito el lugar donde va a pasar, y es por eso que esos hombres lo siguen. Es decir, no importa dónde se encuentren, no pueden salvarse. Diana intenta convencerse que no tiene sentido lo que está pasando y que tal vez su madre se equivocó porque no quiere creer que algo le puede pasar a su hija. Y después de eso se van a dormir junto a los pequeños. Ahí nos enteramos que la hija de Diana también puede escuchar las voces. Al día siguiente, es decir, la última fecha, John se acerca a la niña para preguntarle qué van a desayunar, y se da cuenta que ella está pintando un dibujo que había visto en la casa de Lucilda. Pero más importante que eso es que lo único que coloreó en el dibujo fue un sol, lo que hace que él se acuerde que hace algunos meses hizo una investigación sobre cómo la actividad solar estaba cambiando de una forma extraña. Se va rápidamente a su lugar de trabajo para asegurarse de que está en lo correcto, y se da cuenta que el sol va a producir unos rayos que va a acabar con el planeta. Diana escucha todo esto y sale corriendo, pero Cage la alcanza para intentar calmarla, y ella le dice que pueden intentar esconderse en unas cavernas que ella conoce desde que era niña. Él acepta y se van de inmediato a empacar sus cosas, pero decide llamar a su padre para pedirle que se proteja de los rayos del sol en un sótano o las alcantarillas, pero que se aleje lo más posible del sol. El hombre le dice que no va a hacerlo porque es el destino que Dios le dio. Cortan la llamada y Cage va a buscar a Caleb para que puedan irse lo antes posible, pero el niño está escribiendo muchos números como lo había hecho Lucilda. John le quita la hoja, pero Caleb sigue escribiendo en la mesa y cuando le quita el bolígrafo, él usa sus propias uñas para seguir escribiendo. Y ahí se acuerda que la maestra de Lucilda le contó que habían encontrado a la niña arañando la puerta, por lo que cuando tienen todo listo, en vez de ir a las cavernas, él los lleva al colegio para buscar esa puerta, volver a su casa para sacarle la pintura que tiene encima y encontrar el resto de los números. Todo eso solo le parece una pérdida de tiempo a Diana, ya que están a pocas horas de que lleguen los rayos del sol. Por eso agarra a los niños y se los lleva sin que Cage se dé cuenta, y para cuando él descubre los números, ellos ya no están. Por suerte, Diana y los pequeños se detienen en una estación de servicio y llaman a Cage. Ahí él le dice a Diana que las coordenadas son las mismas que la antigua casa de Lucilda, pero ella prefiere ir a las cavernas ya que los números siempre decían dónde va a ocurrir la catástrofe y prefiere protegerse en un lugar seguro.
Lo que ella no sabe es que los rayos van a ser tan fuertes que no hay forma de salvarse, pero pueden intentar seguir las coordenadas. El problema es que mientras están distraídos hablando, los hombres entran al auto y se llevan a los niños. Ella sale inmediatamente a buscarlos, pero termina de la peor manera. Mientras tanto, John va a la estación de servicio para buscarlos y cuando pregunta si alguien vio a Diana, el encargado de la gasolinera le explica lo que pasó y hacia dónde se fue la mujer. Cage llega hasta el accidente y aunque le intentan revivir, ella muere. Él se va para encontrar a su hijo y así después de un rato es que logra encontrarlo cerca de un bosque. Caleb le dice que en realidad los hombres los están intentando ayudar y por eso intentaron advertirles de lo que iba a pasar. En ese momento aparece una especie de nave y Caleb le dice a su padre que los hombres los van a llevar a un lugar seguro. Pero cuando el niño quiere llevar a Cage, uno de los hombres les dice que solo pueden ir los elegidos. Y a pesar de que John quiere estar junto a su hijo, sabe que la única forma de que el niño se salve es que vaya con los otros hombres. Y antes de que Caleb sube esa nave, su padre le da un collar como despedida. Cage se queda inconsciente en el mismo lugar. Se despierta cuando los rayos solares ya provocaron un montón de caos. Y se va a la casa de su padre para estar sus últimos minutos junto a su familia. Y mientras el planeta Tierra explota, los niños terminan en un campo extraterrestre. Eso fue Señales del Futuro. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.